y eso muchas veces la gente no lo entiende. Ah, es que el peso está más fuerte respecto al dólar. No. Cuando esto aparentemente sucede, no es que el peso esté más fuerte, sino que el dólar, al estar más débil, le da fortaleza a cualquier otra moneda. Esto se va a dar en Estados Unidos por el efecto de las recién pasadas elecciones, que ha tenido un ámbito de rispidez. El presidente Trump, que todavía está en funciones, no ha sido prudente o claro en realmente reconocer el triunfo de su adversario, John Biden, y eso hace que a nivel mundial pues el dólar tenga sus asegúnes. Volvemos al tema del petróleo, ya lo comenté, habrá que darle seguimiento. El precio mundial del petróleo hoy en promedio está de 20 a 30 dólares en el mundo. No tenemos certeza de que en México sea distinto. La producción de petróleo, se le sigue apostando a la producción. Hay una refinería que se está inundando en el sur del país. Ya se ha dicho por los, fíjense, se ha dicho por los países petroleros, y me refiero a Medio Oriente, que ya no es una opción tener refinerías de petróleo, no es una opción. Y aquí en México seguimos empecinados en apostarle a esa alternativa. Es dinero tirado a la basura que se puede destinar a otras cosas. El crecimiento económico que hace Hacienda, si se fijan, no es muy diferente a lo que acabamos de platicar. En un marco macroeconómico, en la ley de ingresos que se publica el día 25 de noviembre, o sea, el día miércoles pasado, precisamente, se publica en el diario, se tiene previsto que el conjunto de ingresos, considerando petróleo, impuestos, etcétera, 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 sean de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos. O sea, el paquete económico que va a estar vigente en 2021 estima esta posible recaudación. Y digo posible, ¿por qué? Porque es un presupuesto. Entonces, esperemos que el presupuesto se ajuste o rebase las expectativas. Podemos ver que principalmente el 56.1% de sus ingresos, o sea, poquito más de la mitad, está cargado al área tributaria. Aquí pueden ver en su presentación que la estratificación de la recaudación del 56% de los ingresos proviene principalmente de los tres pilares impositivos: IVA, ISR y el impuesto especial. En el caso del IVA, de este 56.1%, representa un 15.5%, el ISR va al doble, como siempre, el 30.3%, y el IEPS en una menor escala, al 8.1%. El 14.9% se apuesta al petróleo, ya quedamos que no es una opción, cuando menos desde mi punto de vista, no es una opción viable. Sin embargo, se le sigue apostando al petróleo. Ojalá y nos pase, fíjense bien, este año lo tuvimos de ejemplo, hubo unas 2 semanas, poquito menos de 2 semanas, donde el petróleo tenía valor negativo. O sea, tenías que pagar por guardarlo en lugar de sacarlo al mercado a venderlo. Esperemos que no vuelva a suceder. Y esto nos mandó un mensaje de alerta muy claro. Los países que son altamente petroleros, como el caso de Medio Oriente o de Rusia en su caso, tienen el control del mercado. Entonces ellos son los que ponen los precios, no nosotros. No nosotros. Aquí podemos ver que se estima, fíjense, un dato muy importante en la ley de ingresos, se estima que va a haber un aumento en la recaudación de impuestos sobre la renta. Va a haber un decremento en la recaudación de impuestos indirectos, o sea, aumenta la recaudación del impuesto al ingreso y disminuye la recaudación del impuesto al consumo. Esto en gran medida, ¿por qué se da? Bueno, la situación económica que hoy tenemos en 2020, que rebotará en 2021 y años subsecuentes, implica que, dadas las tendencias económicas mundiales, donde la pandemia vino a darle en la torre a toda la economía del mundo en mayor o menor escala, la gente no va a generar más ingresos. Y luego me han dicho, oye Edgar, si la gente no va a tener más ingresos o las empresas no generan más ingresos, ¿de dónde el gobierno va a obtener más impuestos sobre la renta si grabas los ingresos? Pues algo muy simple. Los actos de fiscalización para 2021 vienen
duros lo que le sigue, durísimos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No van a esperar que la economía crezca y que crezca la recaudación por crecimiento económico. Va a crecer la recaudación por el ejercicio de facultades de comprobación que le permitan a la autoridad fiscal el obtener mayor cantidad de impuestos a los ingresos, no por crecimiento, sino por ejercicio de facultades, lo cual nos debe de dejar a nosotros como profesionales una tarea muy importante. ¿Qué estamos haciendo en el trabajo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Porque, y de veras, ojalá yo esté equivocado, pero no me equivoco. Si no nos ponemos las pilas para este 2021, la autoridad fiscal viene con, miren, con las uñas así. La última noticia, que seguramente no es un secreto para ustedes ni para mí, es que para efectos legales, ya hay una propuesta de reforma al tema del outsourcing. Ya seguramente lo han estado viendo por ahí. Económicamente, esa reforma le va a venir a dar en la torre a la economía, sobre todo a empresas que son las que cumplen, pero como dice el presidente López, que vive en el país de las maravillas, es para acabar con la desigualdad. Sí, pero también ya dijo, a mí no me importa si eres justo o pecador, yo voy parejo contra todos. Y ese tipo de medidas aplicadas a las recaudaciones que va parejo contra todos, con los que cumplen y con los que no cumplen. Ahí se las dejo. ¿Por qué se disminuyen los impuestos al consumo? Porque la gente no tiene dinero para consumir. Entonces, si tú no tienes dinero en la bolsa para comprar productos grabados con IVA o con IEPS, pues evidentemente la recaudación del impuesto baja. ¿Y por qué? Porque la gente no tiene dinero, no hay empleos y sobre todo lo más delicado, al no haber empleos, lo más delicado es que no hay empleos, no se vislumbra que los vaya a haber y sobre todo se están perdiendo. Aquí hay digo, se los pongo nada más como un parámetro de cifras económicas para tener un contexto. No podemos pensar en analizar las reformas fiscales si no analizamos el contexto de las cifras. Según la INEGI, que es el organismo oficial de estadísticas en México, tenemos que en 2018, que es el último censo completo, y me voy a ir nada más a las cifras prudentes, la información la tienen ustedes. Hay microempresas que se conceptualizan que tengan de 0 a 10 personas empleadas, eh, pues una cifra importante. El 95% de los establecimientos en México corresponde a microempresas. Empresas pequeñas, el 4%, empresas medianas, el 0.8% y empresas grandes, el 0.2%. Fíjense la distancia que tenemos en los parámetros la distancia que tenemos en los parámetros de la economía a través de las empresas. Este país está sostenido principalmente por las microempresas, que no sobra decir que según la Secretaría de Economía, las microempresas en un 80%, 82% aprox, están constituidas por lazos familiares. Es decir, de estas microempresas, el 80% son empresas familiares. Una familia comienza un negocio del tipo que sea y la propia y la misma familia son los que trabajan ahí. Generación de empleos formales. Bueno, pues aquí hay una cifra bastante interesante. Si vemos el comportamiento de los empleos en México, según cifras del Seguro Social, y a la fecha en que se preparó esta estadística que no fue preparada por mí, sino por el INEGI, pues vemos que al día de hoy se tienen perdidos 838,000 empleos. 838,000 empleos, no sé en su opinión, pero en la mía, es un mundo de gente, es muchísima gente. Y esto partiendo de la base que el presidente López Obrador en el mes de enero de 2020 dijo, vamos a crear más de 2 millones. Fíjense, vamos a crear más de 2 millones. ¿Saben qué pasó? No se creó ni uno. Se perdieron 840,000. Según cifras del IMSS, hablamos de los que están cumpliendo como patrones o trabajadores. Ya no quiero pensar de las empresas que trabajan en la informalidad y que también tuvieron que despedir trabajadores. Esos no están aquí. ¿Cuánto les gusta que sea? ¿1 millón en total? ¿Poquito más de 1 millón? Entonces, son cifras que nos deben de poner a pensar.
¿Qué es lo que mueve el PIB? Bueno, pues el PIB en México, por la economía que tenemos, está cargado siempre, si ustedes lo pueden ver, a dos rubros principales, el consumo y la inversión. Aquí vemos que el consumo y la inversión, dadas el tema de la pandemia, están en cifras negativas. Entonces, no hay inversión porque no hay dinero y no hay consumo porque no hay dinero. Y esto se genera una cadena cíclica viciosa. ¿Cuál es la cadena cíclica viciosa? Algo muy simple. Si yo no tengo dinero, no puedo comprar. El que produce no puede producir. Ante la falta de consumo, pues no hay producción. Y no hay producción porque no hay inversión. Es un círculo vicioso. Insisto, todas las cifras que les pongo es para que ustedes las analicen. Yo nomás se las voy platicando. Expectativas económicas. Híjole, yo lo veo esto lo veo muy optimista. Eh, yo creo que de alguna manera no va a haber crecimiento en el PIB. Aquí habíamos hablado que fíjense, esta cifra que tienen en pantalla está realizada por un despacho particular, una iniciativa privada. Ellos están manifestando que en 2020 se tiene un PIB negativo del 9.44. Cuando me regreso, y aquí habíamos observado que el gobierno preveía un 8% negativo. Entonces el gobierno dice, yo preveo como gobierno -8. Un estudio del sector privado que tenemos aquí está previendo casi un 10%. O sea, a nivel macroeconómico, 2 puntos porcentuales de este indicador es el mundo, es un mundo. Y aquí vemos, bueno, que va a haber un incremento, ya lo platicamos, va a haber un incremento nominal en aumento de impuestos. Prácticamente se le apuesta al impuesto sobre la renta, ya quedamos que se va a dar por actos de fiscalización, no va a haber otra. Y bueno, estos son los indicadores macroeconómicos. Ahora sí vamos ya a aterrizar a lo que es el análisis de la reforma fiscal para 2021. Al igual que otros años, esto no es nuevo, simplemente se refrenda. Para el año 2021 se mantienen las tasas de recargos que hemos venido teniendo. La última modificación a este tema fue en el año 2014. De 2013 para atrás, si ustedes recuerdan, la tasa de recargos estaba en el 1.13%. De 2014 a la fecha, aumentó al 1.43%. Pero, ¿cómo están conformadas estas tasas? Si yo tengo una tasa, yo pido una prórroga para pagar impuestos, la tasa de financiamiento que el SAT me va a cobrar es del 0.98%, digamos que es la tasa base. En función del plazo, la tasa varía, lo cual es muy razonable. Si yo pido prórroga para pagar mis impuestos federales, la tasa mensual que se me cobra es del 1.26% mensual. De más de 12 meses y hasta 24 meses, la tasa de recargos aumenta al 1.53. Si yo pido de más de 24 meses y lo máximo que nos dan es hasta 36, o sea, sería ese rango, de 24 a 36, la tasa mensual de recargos es del 1.82%. La tasa del 1.26, 1.53 y 1.82 ya consideran el efecto de la inflación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula esa tasa del 1.47? Porque, como les digo a mis alumnos, hoy se los digo a ustedes, todo mundo platicamos, ¿cuál es la tasa de recargos? El 1.47. ¿Y saben qué es lo más curioso? En ningún lado van a encontrar que la tasa es del 1.47. En ningún lado. El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación nos dice, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en un 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Si se fijan, nunca dice 1.47. ¿De dónde salió? Pues de multiplicar el 0.98 por el 1.5%. Si ustedes hacen la operación matemática del 0.98 por 1.5, les va a dar una tasa del 1.47. Entonces digo, se los pongo como se los digo a mis alumnos, son datos culturales. Todo el mundo aplica la tasa. Sí, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo sale?
es multiplicar el 0.98 de ley de ingresos por el 1.5. ¿Por qué el 1.5? Porque es incrementarle el 50% de esa tasa. ¿Qué les dejo a ustedes de reflexión para que a su vez lo bajen con sus clientes? Como asesores, ¿qué debemos de hacer? Señoras, señores, no opten por financiarse con los impuestos. No opten por financiarse con las cuotas de seguridad social. El financiamiento es carísimo. Si hablamos, aquí tengo mi calculadora, si hablamos del 1.47% mensual, estamos hablando de una tasa anual del 17.64%. Súmenle a esta tasa, si les gusta, o si les guste de manera muy respetable, súmenle un 5% de inflación. Hablamos de una tasa del 25% anual. Es una tasa de financiamiento muy cara. Háganle entender al empresario que el no pagar los impuestos a tiempo causa un financiamiento que sale de toda proporción. Hay empresarios que a veces no lo entienden, otros sí. Oye, ¿sí tienes que pagarte el IVA? No, pues no tengo, ya me lo gasté, déjame juntar. Pero en eso que estás juntando, ya estás pagando un costo financiero que es brutal. Estás matando a la empresa nada más por financiarte con los impuestos. Mejor ve al banco y pídeles prestado. Y si no tienes dinero, si el banco no te presta, pues búscale a lo mejor búscale en una caja popular, pero busca fuentes alternativas de financiamiento. No se financien con los impuestos. Sugerencia. Hay empresarios que lo entienden, hay otros que no. Cuando yo les hago a los empresarios este planteamiento y les pongo una corrida financiera de 12 meses con una tasa fiscal y una tasa financiera, se van de espaldas. Porque a lo mejor un banco, quiero pensar, el banco te puede cobrar a lo mejor un 8%. A lo mejor. El fisco te cobra el 20%. Creo que no hay que ser un genio de las finanzas para saber dónde está el costo, ¿no? Se mantiene una facilidad en la ley de ingresos. Aquí, sugerencia, artículo 15, ley de ingresos. Si ya, fíjense bien el planteamiento. Si la autoridad ya te está revisando, ya no puedes hacer nada. Ya te están revisando. Lo que debes de hacer es salir lo menos raspado posible. Una forma que tenemos de salir lo menos raspado posibles es aplicando el 15 de ley de ingresos. ¿En qué consiste? Si te empiezan las facultades de comprobación, entiéndase nada más, visita domiciliaria o revisión de gabinete, tú puedes tener el derecho de una reducción de las multas del 50% siempre y cuando te autocorrijas antes de que te levanten el acta final o el oficio de observaciones. ¿Qué es esto? Entras a un procedimiento de autocorrección. A veces me dicen, oye Edgar, ¿esto me conviene? Sí, sí les conviene. Quiero que por favor tomen nota, porque hablamos de leyes diferentes y a veces concatenarlas se nos puede complicar. Esto es una facilidad que viene en la ley de ingresos, pero no perdamos de vista y apúntenlo por ahí para que lo puedan vincular. Yo que les sugiero en una hojita, si tienen material, pues háganlo en su material. Si no, en una hojita a mano o ábranse una hoja de Word en lo que yo platico, vigilen cómo amarrar el 15 de la ley de ingresos con el 66-C del Código Fiscal. ¿De qué nos habla el 66-C? Acuerdos conclusivos con PRODECON. Si yo opto por autocorregirme sin que PRODECON me dé el seguimiento de un acuerdo conclusivo, yo tengo como contribuyente en una autocorrección derecho a una reducción de multas. ¿De cuánto? Del 50%, antes que se levante el acta final o el oficio de observaciones. ¿Qué ventajas me da? Bueno, que si yo estoy en un proceso de revisión y acudo a PRODECON para que me asesore, el resultado final de un acuerdo conclusivo, ¿cuál es? Vas a pagar los impuestos, pero no vas a pagar las multas. Aquí en ley de ingresos tienes una reducción del 50%. Si aplicas un acuerdo conclusivo, tienes la ventaja de no pagar un peso de multas. Por eso les digo, analicen la situación y vinculen lo que les conviene, que les puede ser más favorable.
el acuerdo conclusivo o el 15 de ley de ingresos. Bueno, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Porque hay casos, ¿eh? Me están revisando y yo sé que estoy bien. Tengo los elementos para demostrar que yo estoy bien. Que le sigan. Bueno, si la autoridad le sigue, ustedes saben que se levanta el acta final o el oficio de observaciones y el fisco tiene un plazo de 6 meses para levantar, para notificar el oficio que liquida el crédito fiscal. Entonces, entre el acta final y el oficio de observaciones, debe de transcurrir un plazo máximo de 6 meses. Si yo no opté por el acuerdo conclusivo y yo no opté por aplicar la reducción de multas del 50%, la misma ley de ingresos te dice, mira, no lo hiciste a tiempo, no te preocupes. Si te autocorriges antes de que yo liquide el crédito, te doy una reducción de multas del 40%. Si yo te reduzco la multa al 40, quiere decir que la multa se paga al 60. Volvemos a lo mismo. ¿Qué me conviene? ¿Un acuerdo conclusivo o optar por la reducción de multas de ley de ingresos? Esa decisión, señoras y señores, nada más la pueden tener ustedes, porque ustedes son los que saben cómo está el cliente y ustedes son los que tienen prácticamente la respuesta a qué es lo que van a hacer. Yo no creo que un cliente les diga, oye, contador, vámonos por este camino. Pues el cliente esto no lo sabe. O a veces ni nosotros lo sabemos. Pues ¿cómo le pedimos al cliente que nos diga? Curiosamente,